Buenas tardes. Hoy cambiamos la cabina de transmisión de Íntimamente Público hacia un lugar muy especial de la ciudad de Matanzas. Especial porque estamos muy cerca del río San Juan, también porque aquí se desarrolla la mayoría de los eventos culturales de la ciudad de Matanzas y además porque aquí confluye la mayoría también de los artistas de la plástica de esta urbe de ríos y puentes. Con uno de ellos nos daremos el lujo de conversar hoy en Íntimamente Público. Ya es tiempo de conocer quién nos acompañará esta tarde. Somos más que palabras y frases. Nuestro camino es el diálogo. El mejor motivo, su compañía. Ya comienza Íntimamente Público. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido a Íntimamente Público en esta transmisión especial. Muchas gracias y estoy agradecido que me hayas invitado. Quiero comenzar felicitándote porque para nuestros radioyentes y los que nos están viendo, Manuel Hernández acaba de obtener el Premio Nacional de Artes Plásticas, que se une también al Premio Nacional de Humor que había obtenido en 2006 y al Premio Nacional de Periodismo José Martí que había obtenido en 2001. Manuel, me gustaría comenzar esta conversación preguntándote, ¿cómo crees que el lugar donde naciste haya gestado esta vocación artística en ti? Yo realmente no sé cómo fue ese fenómeno genético. Como una planta que uno siembra, crece ahí en pleno campo. Eso fue, creo que tiene que ver mucho con todas las personas que me acompañaron a lo largo de la vida, ¿no? Del trabajo y de las posibilidades de ir creciendo, de ir trabajando, de ir buscando. O sea, los premios siempre tienen muchas personas detrás o al lado y que te acompañan en el camino un tramo, después otro te acompaña, pero siempre son muchas personas. Y siempre agradezco a todos los que colaboraron a mi formación, a mi crecimiento, a mi conducta normal y la confianza que me daban otros que me enseñaron. Uno va aprendiendo a lo largo del camino, va aprendiendo los demás y te va acompañando y soñando con ellos. Tu madre decía que desde pequeño había algo de artista en ti. Me decías que uno es resultado de todas esas personas que nos acompañan por el camino. ¿Cómo influyó entonces tu familia? Mi familia, fundamentalmente, aunque eran gente muy humilde y no tenían conocimiento, ni yo tampoco, por supuesto, éramos como formamos parte de una familia típica campesina. Los campesinos y los niños estudiaban segundo, tercer grado, aprendían un poco ya y relevaban a sus padres, a sus abuelos, ¿no? Era la continuación esa estática del campo que era conservadora, pero siempre pensaba en mis sueños, en mis cosas de niño, que yo pienso que eso era, quiere decir, el instinto de, digo, pero la vida no puede ser tan plano, hay infinidad, y muy simple, hay infinidad de conocimientos por aprender y un mundo tan grande que tú no sabes, porque el mundo de ayer era muy pequeño, pero ya cuando empiezo a encontrar libros, a leer y a conocer, veo que el mundo es tan infinito y las posibilidades son tan infinitas que eso siempre lo sentí por dentro, ¿no? De encontrar, de buscar, de aprender, de ver. Pero bueno, en general la cultura era muy sencilla, no era muy en el país, ¿no? Yo recuerdo que yo un día
Ya cuando vengo a ir para acá, fue a los 15 años por ahí, a la ciudad, ¿no? Venía silvestre, mexicano. Trabajaba en una bodega, entonces digo, mira, esto está rompido. Y toda la gente empieza a reírse y yo humillado, a Girotín, me estoy acostumbrado a decir rompido todavía y esas cosas. Y después me doy cuenta de que todos éramos, ¿cómo decirte?, de conocimientos limitados, hasta los que se reían. Lo que pasa es que ellos eran analfabetos de ciudad y yo era analfabeto de campo. Pero todos teníamos la cultura propia. No éramos distintos, pero mi afán de conocimiento sí lo llevaba adentro. En todo, yo trataba de buscar dónde encontrar esa necesidad de interior. Uno dice, no, la vida no es así, la vida hay algo más. Tus primeras pinturas, tus primeros dibujos aparecieron, no hablando ya de la etapa de la infancia, en el servicio militar, y después pasas a Juventud Rebelde. Bueno, pero yo empecé a estudiar aquí en la academia aquí de arte. Tarascó. Sí, que era una especie de academia tipo San Alejandro, con unos programas parecidos, ¿no? Y ahí fue mi encuentro con se puede decir, con el arte o algo que pareciera cultural, ¿no? O sea, me zambullí en ese mundo de tratar de hacer cosas, de buscar, digo, dentro de las cosas, de las posibilidades que me daba la escuela y los profesores y todo eso. Y bueno, paso al servicio militar. Aquí yo empiezo a dibujar caricaturas con facilidad, que me era muy fácil. Y que yo no sabía ni que era humorista, ni mucho menos. Pero bueno, esa ironía que tiene el cubano. Y en el servicio militar empiezo a trabajar toda esa propaganda de la unidad, las necesidades. Pero, y descubro que me era más cómodo hacer un tomo de humor. Trabajo ahí de propaganda porque era más directo. No era lo mismo hacer un cartel, una pancarta, el hombre tiene que limpiar el fusil, el soldado, un negrito limpiando el fusil y salió un ratón por él. Me acuerdo de eso, ¿no? Que era más directo el mensaje. Y así empecé haciendo dibujos para ahí, para la unidad y en todo aquello de dibujos. Y de ahí vinieron unos caricaturistas, humoristas de Juventud Rebelde, que era el suplemento, se llamaba El Sable. Y entonces habían visto dibujos y me pidieron que colaborara con ellos. Yo empiezo a enviar dibujos para el periódico, caricaturas, y de pronto veo las caricaturas publicadas en la primera plana de Juventud Rebelde. Y digo, ¿qué es esto? Yo ni había visto cómo se hacía un periódico, ni mucho menos. Pero bueno, empezaron. Y estando, llevaba 2 años, un año y tanto. Y ellos llaman a la unidad militar y me piden que yo vaya un mes con ellos a La Habana, al periódico. Fue fundamental y me autorizaron. De pronto me autorizaron que fuera. Que estuve con ellos ahí en el periódico, vi cómo se hacía el periódico, cómo dibujaban las personas, era una redacción del periódico, cómo funcionaba todo. Y fue fundamental para un salto. Ahí conocí a Posada, conocí a Juan Padrón, un dibujante de la época. Y entonces un poco aprendí a ver cómo enfrentaban ellos
la tarea esa. La dinámica del reporterismo. Diario, un periódico día. diario que era como una batalla campal ahí. Bueno, realmente cuando vengo para acá, recuerdo que había un concurso para adelante de aficionados y ganó el primer premio, un concurso de asfalto también que tenían, también tuve premio ahí de asfalto. Y publiqué mi primer dibujo, bueno, he publicado, pero inicialmente había publicado el primer dibujo en un periódico militar que tenía el ejército, que vivía en un día en Mérida. Y me dice, yo creo que me ilustra ahí una crónica de un cuento ahí, y yo ilustré, pero nunca he visto, se me perdió el primer dibujo que publiqué, eso fue antes de toda esta historia de Juventud Rebelde y eso. Y ya cuando terminé el servicio militar, tenía una plaza, un telegrama ahí, me dijeron, tiene una plaza aquí en La Habana, y me fui ahí de nómada para allá, para La Habana, a trabajar en el periódico ahí, a luchar contra todo el mundo ese habanero que tiene otro ritmo, que no es matancero, que es más lento, y a conocer todo, y a viajar con los periodistas haciendo reportajes, por donde quiera que había alguien, me iba yo para todos los lugares a conocer el país, qué cosa era mi país, no tenía mucho, y sobre todo leía mucho. Y a mí la literatura me sirvió mucho para el humor, para todo, porque fui aprendiendo y entonces llegando a conocer los clásicos de la literatura, y fue fundamental también para mi desarrollo. Y entonces, bueno, ahí seguí trabajando, ¿no? Así se puede perfilando aquel niño del Valle de Guamacaro, formándose en este caricaturista que no solo formó parte de Juventud Rebelde, sino de muchísimas otras publicaciones y es reconocido hoy a nivel nacional e internacional. Sí, yo colaboraba con todo el mundo, con todas las publicaciones, mismo extranjeras que nacionales, culturales, todo. Dibujaba día y noche, era como una fiebre. Y participaba en todos los salones, en todos los concursos. Y tuve muchos premios, y fui creando eso que le llaman estilo. Es un estilo de hacer humor también. Yo decía, no puedo ser el muñequito ese que fácil, ¿no? Tratar de buscar más allá del humor. Pero bueno, trabajábamos en un equipo que todo el mundo trataba de hacerlo mejor y fue una época de oro de hacer el humor de la nueva sociedad, que el humor, si uno busca en la República, para atrás, era más el choteo y más un poco banal. El humor verde, que le llaman. No, el humor blanco es superficial, que el humor fue creciendo con la cultura del país también, haciéndose más intelectual, más universal, y más hacer que educara también, que reflexionara, que ayudara a toda esa como toda esa docencia que había en el país de que todas las personas fueran mucho más cultos, mucho más conocedores, preparados. Conocedores, los saberes no se quedaran en las universidades, fueran para todas partes. Bueno, con ese espíritu trabajé siempre, ayudar. He participado en todos los congresos, en toda la posibilidad de ver pasar por ahí lo mejor de la América Latina. Ahí fui pasar a Evo cuando era indio, o a Correa, que era un economista, o a Chávez, o a Lula. Esa posibilidad de conocer todo lo mejor de América Latina y los mejores intelectuales que pasaban por el país. Y eso te ha ayudado también a ser, ¿cómo decirte?, más americanos de América Latina, más latinoamericanos, de conocer los problemas, de conocer y poderlo expresar después en humor y
poder seguir más universal también. Seguimos en Íntimamente Público compartiendo el placer de conversar con el ceramista, caricaturista, dibujante, pintor Manuel Hernández. Manuel, desarrollas, como he dicho anteriormente, la cerámica, la pintura, el dibujo, pero nunca has dejado de lado la caricatura. ¿Por qué? ¿Qué lugar ocupa en la vida de Manuel la caricatura? Bueno, la caricatura fue como mi universidad. Yo creo que cualquier pintor de la antigüedad se hubiera sentido muy feliz de hacer un dibujo por la mañana y verlo reproducido por la tarde miles de ejemplares. O sea, nosotros tirábamos 30.000 ejemplares. De pronto ver 30.000 dibujos reproducidos ahí es un milagro, como algo mágico. Y ese mundo periodístico, del protagonismo, de todo lo que iba aconteciendo, es algo que no puedes quitártelo de encima mucho. Es como una enfermedad, puede ser, como el amor, ¿no? Al revés, te sientes parte de todo lo que sucede en una sociedad, que vas, participas de todo lo que está sucediendo, vas por los lugares, ves las personas, ves todo el protagonismo de una sociedad en funciones, y eso es un privilegio, de alguna manera, y verte publicado todos los días no sé, algo maravilloso. Yo siempre decía a los pintores, ustedes le tienen envidia a los caricaturistas porque los caricaturistas salen todos los días en el periódico, y ustedes están en los museos, nunca salen, de alguna manera, ¿no? Pero ese trabajo periodístico, de ver el acontecimiento donde ocurre, de ver todo lo que sucede a lo largo del país, de un lugar a otro, el pequeño mundo donde yo nací, que era, tú sabes, 1 kilómetro cuadrado, se convirtió en toda una isla grande y llena de rincones, de culturas distintas, de pueblecitos, de gente, de personas, y eso te va enriqueciendo, vas aprendiendo de todo, y te va haciendo como un cubano más grande. En vez de tu localidad, de una isla. Ya no es Manuel el del Valle de Guamacaro solamente, también es Manuel el de Cuba. Sí, claro, ya te lo convierte en una cosa de Cuba, porque eso tiene la magia del periodismo, que vas encontrando caminos distintos, vas conociendo personas distintas, te vas nutriendo de todas las inquietudes, de todos los sueños de los demás. Manuel, hace un rato me hablabas de la época de oro del humor gráfico en Cuba. ¿Qué puedes decirme acerca de esta etapa? ¿Cuáles son tus consideraciones del humor gráfico hoy en nuestro país? Bueno, los humoristas siempre existen, pero el humor necesita de medios de comunicación. Si uno tiene, nosotros salíamos semanal, era un periódico con 300.000 ejemplares, leían las personas, no tenían teléfonos celulares, leían los periódicos, leían la biblioteca, leían en todas partes. Y ese grupo que se armó fue del humor y fue de la literatura y fue un afán de conocimiento de todas las personas. Los teatros se llenaban, no había casi los espectáculos varios que hubiese, era asistencia cotidiana, no era solo el humor, creo, era todo un movimiento cultural. Un movimiento cultural que era muy fuerte, muy participativo de las personas. Dinámico Y mejor, ¿no? Y eran los medios, porque yo trabajaba para 11 publicaciones, imagínate, era una cosa increíble. Y esa época
todos ganábamos premios internacionales. O sea que el humor del socialismo se podía hacer humor, como dicen los extranjeros. El socialismo no hay humor, digo, bueno, el socialismo hay todo igual. Yo siempre como chiste le digo, y los comunistas, mujeres comunistas paren igual, igual que todas las mujeres. Porque alguien decía, cuando ayer mi hija iba a parir, pero ¿cómo las mujeres en Cuba paren si no hay culeros desechables? Y yo, para ser un niño no hace falta culero desechable, alguien ha visto eso. En el campo no existían ni culero desechable, eso no sé cuándo vino. Entonces, ¿dónde iba? A ver, me parece a mí, sobre todo en épocas anteriores, pero también lo veo ahora, que muchas personas ven la caricatura como un arte menor. Para Manuel, ¿cuál es la importancia de la caricatura para la sociedad? A mí, sí, yo cuando estudiaba en la escuela me dijeron, tú eres humorista, yo voy a ser pintor, que es humorista, yo veía eso también como arte menor, como me enseñaban ahí en la escuela. Pero el humor, la caricatura tiene más que ver con la literatura, que a veces con la plástica, porque el muñequito es una cosa muy sencilla. Y el mensaje es lo importante. Por ejemplo, el Quijote es un clásico, es un referente. Se supone que del humor, porque Cervantes utilizó el medio y yo decía, ¿dónde está? Porque yo cuando empecé a leer y a descubrir, ¿dónde está la grandeza porque la aventura no me era muy simpática, decía, era humor, pero no era. Y es los diálogos y en los mensajes que da el diálogo entre Sancho y yo oí varias veces, pero que la gente no me lo prende, yo lo digo porque yo quería descubrir dónde estaba la magia del Quijote, que era tan importante. Y hasta que descubrí que eran excelentes diálogos entre Sancho y el Quijote. Y la sabiduría española y todo lo trágico del español y todo lo que uno tiene en la sangre, que de ahí uno viene también de ese mundo. Y el humor es tan importante para la vida como la sal. Y te voy a hacer una anécdota. Una vez cuando la guerra de Vietnam, yo cogí la X de Nixon, la convertí en una esvástica. Y entonces se hizo universal, todo el mundo, cada vez que escribía Nixon, pero creó un problema en el periódico, porque antes se hacía con plomo, los rinotipos del periódico. Y entonces los rinotipistas no tenían, por supuesto, la suástica, era más grande, era más chiquita después del titular. Y entonces siempre estaban peleando, porque oye, ¿quién se le ocurrió hacer la suástica esta? Porque Fidel dijo cada vez que se escriba la palabra Nixon, y si era chiquitica la suástica, y si era grande, tiene un titular. Y entonces los rinotipistas tenían un tremendo problema con eso. Pero se hizo universal. Y un chiste puede ser universal, puede destruir a una persona. Yo siempre, nunca trato de no lesionar a nadie, ¿no? Y digo, mira, cuando eso íbamos a hacer el parque, ahí tenía un dibujo que iba a hacer con losa, que era el arca de Noé, y da la cola de animales subiendo para el arca, y Noé dice, esto es macho y hembra, no quiero invento, macho y hembra, porque se supone que era para mantener las especies. No, eso es homofóbico. Homofóbico.
Es que también el nivel de interpretación de un chiste tiene que ver con la capacidad intelectual de las personas y sus experiencias de vida. Manuel, si tuvieras que escoger entre, por ejemplo, la cerámica, la pintura y la caricatura, ¿te sientes más cómodo en alguna? ¿Prefieres alguna? La caricatura es un poco estresante, hacer un chiste, poder hacer un chiste. Pero, bueno, al principio una vez una persona al periódico dice, ¿pero ustedes me pagan por hacer los muñequitos de eso? Digo, no, tenemos que vender el periódico a puerta y barrer toda. Esto es difícil. Y yo creía, porque voy a hacer esos muñequitos así y que además te paguen. Pero hacer un chiste es muy difícil, porque tienes que primero manejar toda una cantidad de información para que coincida. Y de pronto tú dices, una multitud en un meeting dice tipo, vamos a hablar de la liberación de la mujer. Y una voz que sale, ¿de la mujer de quién? Tú llegar a esa síntesis del machismo del tipo, ¿de la mujer de quién? ¿De la mía? No. Bueno, detrás de eso hay todo, ¿de la mujer de quién está hablando? Y hacer cosas. Y el humor es un recurso, pero que es como los luchadores, tú estás entrenando, pero si sales de ese entrenamiento diario, pasa trabajo para hacerlo a veces. A veces es más fácil, a veces es más difícil. La pintura es como ir caminando un camino de gente. En la cerámica no puedo enfrentar. Lo que yo trato de enfrentarme como una cartulina para hacer un cuadro o un simple casita de eso, trato de que sea distinta, que tenga algo de uno, que sea parte de uno. Y en el humor igual, que sea parte de... Yo cuando dibujaba, mi madre me dice, ¿tú estás hablando solo? Digo, no, están hablando con muñequitos para ver la expresión, pero igual, y era un chiste que la mujer le decía al hombre, tú tienes que tener otra, porque ya no está tan impotente como antes. Yo tengo que sentir como el tipo, cuando yo dibujo como el tipo se queda sorprendido, y la mujer como, o sea, sí, las expresiones faciales, la reacción ante las situaciones. Yo me acuerdo que hicieron una vez en escena, un chiste que había hecho, que era un velorio de alguien que estaba muerto en una luz. Entonces la gente dice, pensar que le íbamos a dar un viaje al extranjero, y el tipo saca la cabeza. Dice, ¿cómo? Se resucita cuando le dicen que iba a ir al extranjero, pero que lo hacen en el ser. Digo, pero entonces me lo ponen afirmación, pero es que eso no funciona así. Los tipos que dan viajes tienen que ser, un viaje al extranjero, tiene que ser un tipo que dé viaje al extranjero, que se vea, que en el dibujo que yo había hecho, que se había publicado, están los personajes que dan viajes, ¿no? Y el tipo sale que impedí que sale, y ¿cómo? Pero si tú haces que no transmite nada, el personaje tiene que sentir también para que el lector vea que el tipo vea eso, no es automático, ¿no? De oficio, claro. La de oficio. A ver, aquí vienen muchas personas, aquí en la galería del Taller del Lolo, vienen muchos visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Y lo que une a todas esas personas casi siempre es el interés por encontrar una obra de Manuel, una obra donde se halla lo auténticamente cubano. Manuel, ¿esas imágenes de los guajiros responden de alguna forma a la nostalgia que aún tienes de tu tierra natal? Cuando yo salí de los periódicos que se acabaron los periódicos, que voy a dibujar cerámica y eso, y digo, ¿qué es lo que falta aquí en las galerías? Eso? Y digo, lo único que sé, lo único que realmente conozco es el campo. Pero no el campo ese folclórico, el tipo está asando un cochino, ¿verdad? Sino la esencia y la poesía y la lírica que tiene en el campo. Ese hombre mezclado a la naturaleza, a la mujer, así, a los animales. Y entonces, ¿cómo lo logra hacer? Esa fue una tarea que me propuse yo,
empecé a darme mis propias clases de pintura y dibujo. No es copiar paisajes del campo o tener una fotografía, sino buscar, yo sé cómo es un caballo, o cómo es una palma, pero no la palma esa que tú, sino eso, una palma es algo que tiene su personalidad. Es un símbolo. Y su mundo interior, y su mundo, sus animales que viven dentro, los pájaros. O sea, la palma como tal es como, es buscar la magia, La esencia. la esencia y esa cosa extraña del misterio. Pero encontraste tu sello en los guajiros que no se parecen, por ejemplo, ni a los de Abela ni a los de Víctor Manuel. Tus guajiros son tus guajiros. ¿Qué los caracteriza, Manuel? Ya no sé, alguien me dijo una vez, un extranjero me dijo, tu guajiro lo mejor que tiene es la revolución. Digo, ¿cómo se? No son milicianos, ¿no? Gente como, dice, porque los guajiros en el mundo, los campesinos, no son como los tuyos. Los campesinos son humillados, maltratados, tristes, y los tuyos son enamorados, sensuales, poéticos, líricos, como los animales que no parecen animales, a veces el caballo que no parece caballo, y los árboles, la tierra. Dice, esa es la revolución, lo que ustedes no ven porque están acostumbrados a ir. En Portugal. Digo, no sé, pero tienen la característica, lo mismo le gusta a un japonés que a un tipo de lugar. Y eso es muy difícil de lograr. Que alguien por los opuestos, culturas distintas, y encuentren algo yo recuerdo un día que era un cuadro, un inglés, era una pareja de campesinos y con un caballo, algo de eso, visitando cuadros y tantos dibujos que no. Y el hombre me decía, es que eso no parece un caballo. Y yo le decía, no, el problema es que con el cambio climático los caballos han ido mutando. Digo, hace tiempo que usted no ve un caballo en persona. Y me dice la mujer del hombre, nunca ha visto un caballo en persona, que debe saber qué cosa es un caballo. Y se llevó el cuadro. Y así cosas de eso, un momento güey que no parecía un buey. Un señor que compró el cuadro, ¿no? Pero me dice, esto no parece un buey. Y digo, ¿qué parecen? Parecen carneros. Digo, vamos a cambiar el título, vamos a poner yunta de carneros. Dice, no, pero es que tienen la bondad de los bueyes. Mira qué curioso. Es lo que te decía de las interpretaciones. Y también lo que sí no cabe lugar a dudas es que el arte tiene la capacidad de unir pueblos a través de la cultura, a través del entendimiento de las naciones. Y uno va aprendiendo de ellos también mucho de su cultura. Uno se va haciendo universal también con eso. Yo he hecho tanto de vasijas y de eso que no sabía y que están regados por el mundo. Sí. Es como uno riega un pedazo en cada lugar. Esta transmisión especial de Íntimamente Público desde la Galería Taller del Lolo, aquí en el Paseo de Narváez, conversando con Manuel Hernández. Manuel, el humor, el periodismo y las artes plásticas, tus 3 premios nacionales. ¿Cómo los conjugas en tu quehacer, en tu pensamiento diario? Bueno, yo trato de editarlo todo de la misma forma, con disciplina, amor a lo que voy a hacer y con las características que lleva cada manifestación. O sea, por ejemplo, a veces pinto de noche, o bien temprano. El humor lo hago siempre cuando estoy pintando también, estoy pensando en el humor, pero lo voy haciendo automático. Y la cerámica no, la cerámica que tengo que hacerla y como
la cultura y todo se entrelaza. El humor, el dibujo, no es que todo se haga a la vez, ¿no? Pero uno ayuda a, digamos, yo estoy pintando, puedo estar pensando cómo voy a hacer un chiste o analizando toda la información para poder hacer una caricatura. O sea, no afecta, quizás como el corte de Maradona, a lo mejor es la mano de Dios que está pintando el cuadro, pero yo, sobre todo, lo que uno hace para los demás, es decir, que va a publicarse, va a salir miles de ejemplares, que van a verlo millones de personas. Tiene que tener un compromiso contigo mismo. Yo trato de ser lo mejor posible, lo mejor que pueda hacer. Primero, yo soy mi crítico mismo, mi sensor, mi crítico, mi consejo de dirección. Lo que voy a hacer para cuando uno va a publicar algo. El respeto al lector. Manuel, si tuvieras que hacer un inventario hoy, estoy pensando en aquel niño que arañaba las piedras para dibujar o que arrancaba la corteza de los árboles para dejar ahí también sus pinturas, hasta el enorme caricaturista que eres, pero sobre todo el excelente ser humano que eres. ¿Cómo lo definirías y cómo quisieras que te recordara la gente? No, yo, ¿cómo es lo que es para los demás, dice el Pequeño Príncipe? Yo creo que me voy a recordar como un ser humano común, no creo que tenga nada especial. Quizás la obra que uno hace es como los hijos que uno hace, sea donde está quizás, pero como persona, hizo un cuadro muy lindo, de dibujo, como la obra que uno hace, lo más importante es como el médico que cura, o que hace la cura, o el que siembra alimentos en el campo, o el que te cuida, o el que te enseña en la escuela de chiquito. Ahora lo que tú aportaste. No eres tú como persona, mi persona es como, diría Martín, un grano de maíz. Creo que la obra es más importante y lo que es capaz de aportar a la sociedad, al mundo. Si lo hace a un mundo más grande, mucho más grande que la persona. Como la persona es un ser común, igual que todos los muchachos de aquí, igual que todo un campesino allá en medio de un científico. Pero lo más importante es lo que hace es que sepa. Pienso yo. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos esta tarde en Íntimamente Público. La felicitación nuevamente por tus 3 premios nacionales. Repito, por el excelente ser humano que eres, por siempre estar a disposición de los jóvenes, a disposición de las personas a tu alrededor, de ayudarnos a crecer también. Bueno, ha sido un placer. No soy para tanto. Creo que sea para tanto. Hay muchas personas en todos los lugares, como dice cada hombre que pasa tiene un cofre de historia. Cada persona tiene muchas historias y muchas cosas que contar y muchas cosas por hacer. No creo que uno sea especial. Todos somos especiales, todos tenemos un rol que cumplir. Bueno. Muchas gracias.